El sistema circulatorio es el medio por el cual existe una distribución de nutrientes y de oxígeno en el interior de algunos organismos pluricelulares. Este es de suma importancia para nuestro cuerpo, ya que son los encargados de transportar sangre a través del mismo. Además, suministran oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo y eliminan desechos en los tejidos. En relación con las arterias, existe una gran clasificación, tanto arterias de extremidad inferior como lo son los femorales, poplitea, entre otras más, pero una de las más importantes o la principal del sistema sería la arteria aorta, la cual nace del corazón y se ramifica en arterias grandes que conducen a vasos cada vez más pequeños. Además, Pearson menciona que las venas se encuentran lejos del corazón y la presión en ellas suele ser baja siempre. Dentro de esto, se encuentran las venas varicosas, las cuales aparecen en personas que están de pie durante mucho tiempo y en las personas con obesidad. A esto se le llama desequilibrio homeostático. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Este está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, que son arterias, arteriolas, vénulas, venas y capilares. El corazón es un órgano muscular de 4 cámaras que se localiza en el mediastino medio de la cavidad torácica y lo recubre el pericardio visceral. Su función es impulsar la sangre de los ventrículos al cuerpo y los pulmones, así como recibirla en las aurículas derecha e izquierda, respectivamente. Este es una bomba muscular y puede ser considerado como el centro del sistema circulatorio. Por otro lado están las arterias. Estas transportan sangre oxigenada con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección del corazón. Los capilares son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. La estructura de los vasos sanguíneos es muy importante para posibilitar sus funciones. La pared de los vasos sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, ya sea que produzca vasodilatación o vasoconstricción. Desde el punto de vista anatómico, el sistema circulatorio se divide en un circuito mayor o sistémico y otro menor o pulmonar. Ambos se originan en el corazón y consisten en vasos sanguíneos que se dirigen hacia todo el cuerpo y los pulmones, respectivamente. El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades. Está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las 2 cavidades pleurales. Casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. El corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado, con un extremo puntiagudo, el vértice de dirección anteroinferior izquierda y la porción más ancha, la base, dirigida en sentido postero-superior. La membrana que rodea el corazón y lo protege es el pericardio, el cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo tiempo que permite libertad para que el corazón se pueda contraer. El pericardio consta de 2 partes principales, el pericardio fibroso y el seroso. El pericardio fibroso, que es el más externo, es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro no elástico. Este descansa sobre el diafragma y se continúa con el centro tendinoso del mismo. La función de este es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, proporcionarle protección y fijarlo al mediastino. El pericardio seroso, que vendría siendo el más interno, es una fina membrana formada por 2 capas. La capa más interna visceral o epicardio, que está adherida al miocardio, y la capa más externa parietal, que se fusiona con el pericardio fibroso. El corazón consta de una pared formada por 3 capas. Una capa externa, denominada epicardio, que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Una capa intermedia, llamada miocardio, formada por tejido muscular cardíaco. Y finalmente, una capa interna, denominada endocardio, la cual recubre el interior del corazón y las válvulas cardíacas, y se continúa en el endotelio, de los granos, vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de él. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 superiores, las aurículas, y 2 inferiores, los ventrículos. Las aurículas tienen unas paredes delgadas debido a que solo transfieren la sangre a los ventrículos adyacentes. El ventrículo derecho tiene una pared más delgada que el ventrículo izquierdo, debido a que bombea la sangre a los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo lo bombea todo el organismo. La pared muscular del ventrículo izquierdo es entre 2 o 4 veces más gruesa que la del ventrículo derecho. Entre el miocardio auricular y el ventricular existe una capa de tejido conjuntivo denso que constituye el esqueleto fibroso del corazón. 4 anillos fibrosos, donde se unen las válvulas cardíacas, están fusionados entre sí y constituyen una barrera eléctrica entre el miocardio auricular y ventricular.
El miocardio, o músculo cardíaco, está formado por fibras musculares estriadas más cortas y menos circulares que las fibras del músculo esquelético. Estos presentan ramificaciones que se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales de la membrana celular, o sarcolema, denominados discos intercalares. Estos discos contienen uniones intercelulares que permiten la conducción de potenciales de acción de una fibra muscular a las otras vecinas. Ok, entonces yo hablaré sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos, los cuales ahí se transportan nuestra sangre, desde el corazón hacia los tejidos y desde los tejidos hacia el corazón. Realmente estos son muy importantes para nuestro cuerpo y para nuestro sistema circulatorio, ya que ellos son quienes se encargan de transportar absolutamente toda nuestra sangre en cada lugar de nuestro cuerpo sin olvidar ningún centímetro. Entonces, por ende, existen 5 grupos de vasos sanguíneos. El primero serían las arterias, las arteriolas, las venas, vénulas y los capilares. Pero primeramente hablaremos de la estructura básica de los vasos sanguíneos, los cuales estos vasos sanguíneos contienen 3 tipos de capas diferentes, que es la capa interna o también llamada íntima, la capa media y la capa más externa. Entonces, la cual vamos a describir es la capa interna o íntima. Esta es quien forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo, lo cual este también está en contacto directo con la sangre. También esta capa consiste en que tiene células muy planas. Claramente cubre completamente en toda nuestra parte interna de los vasos sanguíneos y por cierto también del corazón, los cuales estas también influyen mucho en la permeabilidad capilar, que por cierto es una capa demasiado delgada que contiene fibras elásticas. Entonces, de la segunda capa que vamos a hablar es de la capa media, que esta capa media es de tejido conjuntivo y músculo liso, lo cual está conformada por células del músculo liso y fibras elásticas, lo cual las células del músculo liso son las encargadas de regular el diámetro de la luz. Y por último, del cual vamos a hablar, es de la capa externa. Esta capa externa está conformada por fibras de colágeno y fibras elásticas, los cuales contienen demasiados nervios y su función principal que permite el anclaje de los vasos hacia los tejidos circundantes en la inervación o en la irrigación de las paredes vasculares. Bueno, de los 5 primeros tipos de vasos sanguíneos, del primero del cual voy a hablar son sobre las arterias. Estas arterias contienen 3 capas, que la cual sería la capa media gruesa, elástica y muscular, lo cual tienen una gran distensibilidad. Esto quiere decir que su gran capacidad que tienen los vasos es de contraerse y de distenderse. Dentro de estas arterias existen 3 dentro de ellas, que es la aorta, la pulmonar y las arterias musculares, que son quien nos ayuda a tener una presión arterial. O sea, esto quiere decir que la mantenga fija, que no haya una elevación o una disminución en ella. Entonces nos pasaremos con las arteriolas. Las arteriolas, su gran función es regular el flujo de los capilares, y estas realmente contienen una gran cantidad de fibras musculares, que obviamente esto permite regular el flujo de los capilares. Ahora hablaremos sobre los capilares, que realmente estos capilares tienen como comunicación o están muy conectados con las arteriolas y las vénulas, los cuales estos capilares lo que tienen es una capa media y también tienen una capa externa, lo cual permite que los nutrientes, gases y los desechos puedan hacer el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Entonces, por lo cual los capilares también forman redes muy extensas y también ramificadas.
lo cual incrementan el área de la superficie para el intercambio de materiales. Entonces, por lo cual, por otra parte, estos capilares nacen desde las arteriolas terminales y en el sitio de origen presentan un anillo de fibras de músculo liso llamado esfínter precapilar, cuya función tienen de regular la sangre hacia los capilares. Entonces, por ende, nosotros en nuestro cuerpo tenemos tres diferentes tipos de capilares. El primero es los continuos, en segundo los fenestrados y por último los sinusoides. Los continuos son los que se encuentran en la piel, en los pulmones, en el músculo liso, en el tejido conjuntivo y en el sistema central. Y los fenestrados están presentes en nuestros riñones, también en los procesos ciliares de nuestros ojos, en nuestras glándulas endocrinas. También estas las podemos encontrar en las vellosidades de nuestro intestino delgado. Y por último también lo encontramos en el plexo coroide de los ventrículos de nuestro cerebro. Y por último, nuestros capilares sinusoides. Estos cumplen la función de que nuestras proteínas se puedan pasar a partir de un tejido hacia el torrente sanguíneo. Ahora hablaremos sobre las vénulas. Entonces la unión de varios capilares forman venas, llamadas vénulas, los cuales estas vénulas tienen paredes muy delgadas, los cuales drenan la sangre hacia los capilares ya antes mencionados. Y ahí es cuando se empieza a llevar toda esa sangre hacia el corazón. Entonces, también dentro de ellas existen las vénulas postcapilares, que son aquellas que reciben la sangre de los capilares, pero son más pequeñas y más porosas. Entonces, cuando una vénula aumenta su calibre, a ese se denomina o se le llama vena, que estructuralmente son muy parecidas a las arterias, aunque sus capas internas y medias son mucho más delgadas que las de arteria. Entonces, las venas que están presentes en nuestros miembros inferiores tienen válvulas en sus paredes, lo cual es una protección interna del endotelio, lo cual estas válvulas, su función es que impide el reflujo de la sangre y esta ayuda a dirigir la sangre hacia nuestro corazón. Y bueno, esto fue todo, espero que haya quedado más claro este tema.